La educación mexica. Una mirada profunda al Calmecac. No es ningún secreto que la Ciudad de México descansa sobre los vestigios de lo que fue la antigua Tenochtitlán. La urbanización del primer cuadro de la ciudad no solo creció a pasos agigantados, sino que además permitió el descubrimiento de nuevos basamentos que nos hacen conectar físicamente con ese pasado mexica de hace más de 500 años. Casi como tesoros ocultos, muchos de los edificios del centro de la ciudad albergan bajo sus plantas verdaderos espacios que nos hacen viajar en el tiempo. Quizás de los 78 templos que se mencionan en las historias de Fray Bernardino de Sahagún, el que más nos suene sea el Templo Mayor. Sin embargo, también existen otros vestigios que permiten formarnos una idea más amplia de lo que fue la cultura mexica en cuanto a su organización política, militar, social e incluso educacional. Es por ello que hoy visitamos el Calmecac. Gracias al programa de arqueología urbana, PAU, encabezado por el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, entre 2007 y 2008 fue que se amplió el estudio del Calmecac, el cual descansa debajo de lo que hoy conocemos como Centro Cultural España. Este sitio arqueológico se encuentra ubicado en la calle de Guatemala número 18 o en la calle Donceles 97 del Centro Histórico de la Ciudad de México. Educar de modo especial a las élites indígenas para que sean un puente entre los conquistadores y los conquistados. Ellos aprenden latín, español, incluso algo de teología. Cuando los mexicas fueron conquistados por los españoles, eran un pueblo de escasos 200 años, un pueblo que en la búsqueda de un lugar para establecerse tuvieron la oportunidad de asimilar los adelantos de otras culturas, y conjugándolos con su propia iniciativa y temeridad fue lo que les permitió construir un imperio. Cualquier estudio referente a los mexicas exige tener siempre presente su concepción cosmológica, misma que determinó su ser y hacer, lo cual nos permite comprender su visión del mundo y de las cosas, y desde luego considerar su organización política, económica y social, que incide y determina los lineamientos de su práctica educativa. Para entender ciertos conceptos referentes a la educación azteca, es necesario partir de algunos puntos. El primero es que los niños eran sumamente importantes para ellos. De hecho, se les consideraba regalos de los dioses. Al referirse a ellos, sus padres les llamaban mis joyas, mis plumas preciosas, es decir, lo mejor, lo más fino, lo más valioso que tengo. Se creía que los niños habían sido forjados en el más alto de los cielos. Igualmente, se pensaba que eran intermediarios entre los hombres y algunas deidades. También eran regeneradores del tiempo cíclico. El hecho de ofrecerlos en sacrificio significaba algo sumamente especial, la continuidad y la restauración de la vida. Para convertir a un niño en ciudadano modelo, se utilizaban diversas herramientas, que iban desde las palabras, los consejos y los ejemplos al momento mismo de su nacimiento, y era específica dependiendo de su sexo. La partera era la encargada de darles la bienvenida a este mundo. Las primeras palabras que escuchaban los niños mexicas les recalcaban que su principal oficio y su mayor obligación era dar de comer y beber, al sol con el cuerpo y con la sangre de los enemigos. Al cuarto día de nacido, se realizaba una significativa ceremonia. En el caso de los niños, el cordón umbilical era enterrado en el campo de batalla, junto con algún objeto relacionado al oficio de su padre. Si era niña, el cordón umbilical se enterraba al lado de su casa, acompañado de un instrumento propio de la limpieza del hogar, de la cocina o del tejido. Así es, los niños eran un tesoro tan hermoso e invaluable que la educación comenzaba en casa, pero terminaba en la escuela. La educación para los mexicas ocupaba un lugar de gran importancia. Iniciaba en el hogar, a cargo de los padres, y continuaba en instituciones públicas a partir de la adolescencia. La educación tenía como propósito fundamental formar la personalidad del individuo. Todos los mexicas recibían instrucción, sin embargo, esta dependía de su origen social y género. La mayoría de los mexicas varones ingresaban entre los 5 y 15 años a las escuelas y egresaban cuando estaban listos para casarse. La educación mexica constaba de 2 etapas. Cuando eran pequeños, los niños y niñas aprendían de su familia, y los huehuetlatoli, palabras de los viejos,
la visión mexica del mundo, la vida, la muerte, las virtudes y bajezas humanas, sus ceremonias, su religión, su calendario, entre otras cosas. Podemos decir que desde muy pequeños eran educados en el seno familiar y posteriormente en instituciones oficiales. La educación doméstica era dura y austera. El padre tenía a su cargo la educación del hijo y la madre la de la hija. Las niñas recibían generalmente instrucción directa de su madre, donde recibían y aprendían sobre las tareas domésticas, barrer, tejer, cocinar. Y algunas jóvenes acudían a los ichpochcali, casas de doncellas, o incluso al calmecac, si pertenecían a la nobleza. La educación de los niños comenzaba desde el hogar mismo, desde la casa, pero eran llevados desde muy pequeños o pequeñas a las escuelas, ¿no? que eran prácticamente, bueno, en los calpulis, en los barrios, había escuelas que se llamaban telpochcali o casa de jóvenes, donde fundamentalmente acudían hombres, ¿no? Para recibir conocimiento, el adiestramiento militar. Hablando en específico del Calmecac, este era un internado para los hijos de los nobles, por lo que entre los 10 y los 15 años aproximadamente, los hombres y mujeres que encabezaban la pirámide social ingresaban a este sistema educativo. El Calmecac preparaba a los jóvenes estudiantes para el sacerdocio o para desempeñar funciones públicas. A pesar de que la enseñanza en estas instituciones estaba orientada hacia la formación de la élite dirigente, también eran admitidos los hijos de los comerciantes y algunos hijos de plebeyos. El Calmecac era un colegio, que quiere decir náhuatl, hilera de casas, y se trataba de un colegio donde estudiaban los hijos de los nobles, de los futuros, donde eran preparados los futuros gobernantes de Tenochtitlan. Sabemos que el Calmecac pues tenía pues era un internado, colegio donde pues se entraba desde pequeños, ¿no? Los nuevos integrantes de este colegio. Se llevaba a cabo toda una serie una formación en la que pues llevaban diferentes, podríamos decir, enseñanzas, ¿no? Tanto religiosas, cuestiones de literatura, de poesía, de música, de baile, de danza y también en el oficio de la guerra. Estos centros cumplían una función ideológica importante, ya que formaban a la élite con rigurosas y severas costumbres, reforzando la imagen difundida socialmente de su gran aptitud para el mando y su virtuosa conducta moral. Los jóvenes que asistían a estas escuelas podían permanecer en ellas indefinidamente o bien pasar solo unos años de formación. En estos espacios educativos, los sacerdotes enseñaban técnicas como la lectura, interpretación calendárica, rituales religiosos, cantos divinos y prácticas como trabajos, sacrificios y penitencia, que eran parte fundamental de su quehacer. Los tlamatimine o sabios de la sociedad también se dedicaban a enseñar la escritura, la ciencia, el arte y estrategias de guerra. En el Calmecac, los alumnos sufrían diversas pruebas, sobre todo en la guerra, para demostrar su valor y su habilidad militar. A los que fracasaban se les marcaba y rechazaba socialmente. Desde pequeños se les levantaba en la madrugada para recibir baños de agua fría. Hacían penitencia y autosacrificio. Usando espinas de maguey, ayunaban frecuentemente y practicaban la abstinencia. Además, usaban ropa ligera para desarrollar el control de sus cuerpos contra el frío, trabajaban duro durante el día y pasaban en vela muchas noches en rituales de purificación. Si se quedaban dormidos o cometían una falta, se les castigaba de forma dura. Todo esto servía para forjar un carácter fuerte y resistente, digno de un noble, y para probar a los que no pudieran desempeñarse en sus vidas de adultos.
El Calmecac dependía directamente de los templos sagrados y sus integrantes estaban consagrados a Quetzalcóatl. Por ello, se hacía una ceremonia de iniciación en la que los jóvenes de élite ofrendaban plumas, collares de piedra verde o mantos, mientras que los pobres que lograban ingresar ofrendaban papelitos, copales o plantas. Acto seguido, les teñían la cara con tinta negra, les colocaban un collar y procedían a sangrarles las orejas para arrojar su sangre en la imagen de Quetzalcóatl, consagrándose así al autosacrificio y la abnegación, características propias de esta divinidad. El Calmecac, en efecto, estaba detrás de la Catedral Metropolitana y era la escuela de los nobles. Había una escuela para la población en general, que era el Telpochcali, y el Calmecac, en donde se preparaban los hijos de los nobles. Allí recibían una educación específica, conocían de los códices, de la filosofía, de muchos aspectos, y era muy rígida, o sea, había un rigor enorme para la formación de donde iban a salir los futuros, digamos, dirigentes, los futuros capitanes del ejército inclusive. En el Tepochcali, que significa la casa de los mancebos, que se encontraba en los Calpulli o barrios, la disciplina era más relajada y la instrucción menos académica. De sus egresados se esperaba que los jóvenes adquirieran los valores mexicas y los conocimientos necesarios para desempeñar los mismos oficios que sus padres. Aquí los macehuales recibían instrucción de los guerreros experimentados y quienes se distinguían por su valentía podían acceder hasta convertirse en capitanes o guerreros de élite, auténticos héroes a los ojos de aquella sociedad militarizada. También se introducía a los jóvenes en el trabajo comunal en beneficio del Estado, como la siembra de los campos de cultivo, la elaboración de adobe, el cuidado de los templos y la construcción de obras públicas. Esta casa de los jóvenes estaba consagrada a Tezcatlipoca, deidad guerrera. Acudían los muchachos del pueblo y se localizaban en los distintos barrios. En estos centros, los jóvenes indígenas recibían educación para que, posteriormente, pudieran desempeñarse en las obras públicas, como la construcción de edificios y canales, la labranza de la tierra y la guerra. La edad adecuada para ingresar a este centro educativo era de entre los 6 y los 9 años, aunque algunos establecen que era a los 12 años. Al llegar la adolescencia, los jóvenes desarrollaban distintas tareas, entre ellas las de servir Con como el paso del escuderos tiempo, de el ser guerreros humano ha dejado su huella a lo largo y hasta ancho el del mundo. momento en que Ese comenzaban a rastro no pelear solo se ocupa de por sí cuestiones de solos. índole política y Recién económica, cumplidos sino los también 20 de años, temas sociales y culturales, egresaban del que nos hacen Tepochcali recordar que la historia para contraer trata con humanos matrimonio que, al y igual que nosotros, convertirse en tuvieron jefes deseos, ideas, pasiones y jefes de creencias, familia. todas ellas depositadas en algo tan palpable como la educación prehispánica, de la que podemos ser testigos a través de vestigios como el que visitamos en esta ocasión. Debajo de nuestros pies existen como libros abiertos para seguir descubriendo más datos que nos aporten para resignificar constantemente el pasado, comprender nuestro presente y trabajar mirando hacia el futuro. Nosotros, como arqueólogos, al consultar estas fuentes históricas, lo podemos comparar con la evidencia material que nosotros encontramos y de esta manera definir que estamos en cierto sitio. En este caso, lo que ahora nos interesa es el Calmecac, que es la escuela de los nobles, donde se educaba a la nobleza que iba a dirigir y a gobernar a los mexicas. Algunas oraciones, cantos, etc. En contraparte, el Tepochcali estaba dirigido para la gente de clase baja, para la gente de clase media. En esta escuela se enseñaban actividades como la caza y la guerra. Estos dos tipos de escuelas estaban situados en diferentes partes de la ciudad. Sabemos que el Tepochcali
se situaba en las periferias, es decir, en los barrios, y en cambio el Calmecac estaba en el centro de la ciudad, en el recinto sagrado, que es la parte más importante de la ciudad y es a donde van a asistir los nobles.